Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra reunión dominical por medio de la tecnología. Y ya es junio y se ha pasado muy rápido el año, pero como el primer domingo de cada mes siempre nos gusta felicitar a todos aquellos que cumplen años este mes. Entonces, si tú o alguien de tu familia cumple años este mes, te pido que los pongas en los comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook, donde nos estés viendo. Pon tu nombre y pon tu fecha de cumpleaños para que te podamos felicitar y podamos gozarnos y orar por ti también, porque es una bendición poder cumplir un año más. Y pues te pido que me acompañes, vamos a orar por todos aquellos que cumplen años este mes. Padre Santo, muchísimas gracias te damos esta mañana porque pues algunos de mis hermanos cumplen años este mes, Señor. Gracias por sus vidas. Te pido que tú los sigas bendiciendo, Señor, los sigas llenando de amor, de paz, de tranquilidad, Señor, por medio de ti, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que es tenernos unos a otros, Señor, y pues gracias por sus vidas. Te pido que los bendigas, que tengan un cumpleaños feliz, Señor, y que puedas seguir dándole sentido a su vida, Señor. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, y también como cada inicio de mes, normalmente celebramos la Cena del Señor. Y el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy va muy de la mano con uno de los elementos que es el pan. Entonces, te pido que prepares los elementos, los tengas listos para cuando terminemos el estudio del día de hoy, podamos juntos en familia, aunque sea a distancia, celebrar la Cena del Señor. Entonces, me gustaría comenzar esta mañana platicándote, recordando un poco acerca de uno de los personajes más influyentes del siglo pasado en Alemania. Y esta persona era el jefe de propaganda del partido nazi, se llamaba Joseph Goebbels. Y una de las frases más famosas que se le atribuyen a este personaje es la que dice: si repites una mentira las suficientes veces o con suficiente frecuencia, se convierte en verdad. Y como el partido nazi llegó a tener control de casi todos los medios de comunicación del país, pues tenían la posibilidad de comunicar lo que ellos querían y cambiar la percepción que la gente tenía de las cosas por medio de lo que escuchaban, de lo que leían o de lo que publicaban, y así poder manipular la opinión de la gente. Como la historia nos cuenta, lo usaron para hacer muchísimo daño, y es una estrategia súper maligna que terminó en uno de los capítulos más horribles de la humanidad. Sin embargo, regresando a la frase que decía este personaje, en realidad lo que debería decir es: si repites una mentira lo suficiente o con suficiente frecuencia, puedes cambiar la percepción que la gente tiene de algo. Porque por más que repitas una mentira, no deja de ser mentira. Nunca se va a convertir en verdad una mentira, porque es su naturaleza, es una mentira. Muchos de nosotros nos acostumbramos a decir diferentes tipos de mentiras. Mentiras a nosotros mismos, como por ejemplo, este chocolate y ya. O un capítulo más y ya. O a lo mejor pensamos y decimos, esto que estoy haciendo no es tan malo. Y existen muchas mentiras de este estilo, que si repetimos con suficiente frecuencia en nuestras propias vidas, podemos acabar pensando o percibiendo que estas mentiras no son tan malas, o las podemos acabar incluso aceptando. Pero la cosa es que cuando nos topamos con una verdad que nos muestra Dios por medio de su palabra, esa verdad no es abstracta, no depende de las opiniones, porque es completamente absoluta, porque viene de Dios y Dios le está diciendo. Entonces no es una cuestión de percepción o una cuestión de una opinión. Cuando viene una verdad directamente de Dios mismo, es inamovible. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a una verdad como estas, tenemos dos opciones. O nos alineamos nuestra percepción a esta verdad, a la verdad de Dios, y la recibimos como tal, o la rechazamos. Aunque si la rechazamos no deja de ser verdad, ¿verdad? Simplemente la estamos rechazando. En el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy, Jesús presenta una verdad, la verdad de quién es Él y cómo Él es el alimento espiritual que necesitamos para tener vida eterna. Confronta a todos los oyentes con esta verdad y los confronta para aceptar o rechazarla. Por más rara que pueda sonar, por más difícil que les pueda sonar, los orilla a tomar una decisión. Entonces te pido que me acompañes al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del 47 al 51.
Y dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la posibilidad que tenemos de estudiarla, Señor, de abrirla libremente, de escudriñarla, de encontrar en ella tus verdades, Señor. Te pido esta mañana que tu Espíritu guíe nuestros corazones, que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento, Señor, para poder alinear las cosas que creemos y que pensamos con las cosas que tú dices que son ciertas, Señor. Te pido que alinees nuestro corazón a ti y que quites cualquier distractor, Señor, para que podamos aprender de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces un poquito de contexto para entender en dónde estamos en el pasaje, en el capítulo 6 que estamos estudiando. Jesús, después de haber alimentado a la multitud, más de 15,000 personas, si recuerdas, el día anterior, y que en la noche sus discípulos cruzaran el mar en medio de una tormenta para ir hacia Capernaum, Jesús los alcanza caminando sobre el agua, calma la tormenta y llegan a esta ciudad. Toda la gente que se quedó del otro lado del mar despierta pensando que Jesús seguía ahí y de repente se dan cuenta que ya no está. Para esto llegan más personas porque ya se había corrido el chisme de que Jesús estaba ahí. Entonces vienen a buscarlo más personas. Y al darse cuenta que no está, salen todos a buscarlo a Capernaum. Y cuando llegan ahí, imagínense la escena. Es una ciudad un poquito más grande de lo normal para esa época, pero de repente llegan miles de personas, llegan todo mundo buscando a este Jesús, gran celebridad, ¿no? Y todos los que vivían ahí han de haber salido a ver qué estaba pasando, por qué había llegado tanta gente. Y con todo este gentío, podríamos a lo mejor imaginarnos que esto era un gran momento en el ministerio de Jesús. Era uno de esos momentos de éxito, ¿no? Tenía una multitud lista para escuchar el evangelio, el mensaje que Dios tenía para ellos. Era como si Jesús fuera un gran influencer, ¿no? Tenía muchísimos seguidores, tenía todos los likes que te puedes imaginar. Pero precisamente en este momento es cuando Jesús decide enfrentar a esta gente y decirles la verdad tal como es. Y vamos a ver 3 cosas que Dios quiere que sepamos, que quería explicarles a ellos y que al mismo tiempo al estar en su palabra quiere que nosotros sepamos. Entonces, en primer lugar, Dios quiere que nos enfoquemos en la comida espiritual. Te pido que me acompañes en el capítulo 6, a los versículos 26 y 27. Versículo 26 y 27 dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces estas personas acaban de ser saciadas con pan. Jesús les acaba de dar de comer, tenían la panza llena, y resulta muy conveniente seguir a alguien así, pues te va a dar de comer, y estaban todos muy contentos porque los sanaba, ¿verdad? Pero Jesús les dice: me están siguiendo porque quieren comer pan, no me están siguiendo por las señales que yo estoy haciendo, no están entendiendo bien. Un poquito más adelante Jesús dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también lo vuelve a repetir en el versículo 48. Pero estas palabras me recuerdan mucho a las palabras que tiene Jesús cuando interactúa con la mujer samaritana. Recuerdan en el capítulo 4 que sale la mujer samaritana al pozo a sacar agua y Jesús le pide agua. Y con esta interacción le acaba diciendo Jesús a la mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, en este pasaje vemos que él dice que él es el pan. Dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos que es el mismo idioma, está hablando en el mismo sentido.
está tratando de que veamos más allá y que veamos que hay un alimento que no es físico. Dice, trabajad por el alimento, no el físico, el que perece, sino el que a vida eterna permanece. Y es un alimento que es el sustento eterno. Así como necesitamos el alimento físico, también necesitamos el alimento eterno. Y la Biblia está llena de ejemplos que nos ayudan a enfocar o a entender que tenemos que ver las cosas espirituales. Porque las cosas físicas se acaban. Un ejemplo muy claro es Mateo 6:19, que dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Como diciendo, enfócate en lo que es para siempre, no en las cosas que se van a destruir, que son las cosas que están aquí. Pablo también le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, todo lo físico, tanto el pan, el alimento, el mismo cuerpo, va a pasar. Entonces, si te enfocas en eso, estás depositando tus esfuerzos, tu atención en algo que es perecedero, que va a terminar. Y el mundo apoya mucho esto. El mundo en el que vivimos, nos estamos bombardeando constantemente con estas ideas, con estas mentiras de todo tipo. Te están tratando de jalar a que te enfoques precisamente en las cosas que perecen. Y si podemos identificar claramente la maldad del plan que había detrás del partido nazi para manipular a las masas y que llegaran a creer estas mentiras, a veces nos cuesta trabajo entender que si Satanás está controlando el mundo, debe de estar usando, y es más, está usando esta misma estrategia para manipularnos. Satanás es el príncipe de las tinieblas, es el padre de las mentiras, y todo lo que sale de su boca es mentiras. Entonces no es raro, no es extraño que todo lo que nos bombardean de información y de tendencias en este mundo, pues nos esté llevándonos a enfocarnos en lo físico, en saciarnos, en tener más, en mantenernos ocupados. Y nos presenta una clase de variedad tremenda para que podamos enfocarnos en muchísimas cosas. Como decía Pablo, hasta en cosas del cuerpo, en comida, en vestido, en muchísimas cosas que pueden ser buenas, regulares o malas. Pero hay de todo y hay para todos. Y lo que él quiere, Satanás quiere que nos enfoquemos en cualquier otra cosa que no sea la comida que a vida eterna permanece. Porque todo lo que no es verdad es mentira. Y vivimos en este mundo y estamos inmersos en este mundo que está influenciado por Satanás. Pero Jesús lo sabe. No por nada le dice al Padre, le pide al Padre que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la forma de identificar la verdad de Dios es por medio de su palabra. Eso de santifícalos en tu verdad es sepáralos del mundo en tu verdad, por medio de tu palabra que es la verdad. Por eso tenemos que conocerla, para no caer en estas mentiras y manipulaciones de este mundo. Porque entonces solamente así podemos reaccionar como el salmista cuando dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. O sea, tenemos que identificar estas mentiras, tenemos que identificar la verdad de Dios para poder separarlas, identificarlas y poder aborrecer la mentira y amar la ley. Entonces Jesús está hablando fuerte y claro, les está diciendo que cualquiera que quiere tener vida eterna, tiene que dejar de enfocarse en lo físico y empezar a enfocarse en Él. Se lo está diciendo claramente, está diciendo yo soy el pan de vida, está diciendo yo soy el Mesías. Y este grupo de personas a los que les estaba hablando, estaban enfocados en el pan físico. Ellos querían una persona que les pudiera dar de comer así, que por seguirlo pudieran estar ahí y gozar de los beneficios de tener la panza llena, en pocas palabras. Y esta persona para ellos era digna de ser rey. Pero Jesús quiere que ellos entiendan algo más. Entonces, en segundo lugar, Dios quiere que sepas que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 47 nos dice algo muy claro. Dice así, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna.
sea, este versículo no puede ser más claro. O sea, no hay alternativas, no hay de otra. Esta multitud, si recuerdan lo que pasó un poquito antes, hace menos de 24 horas estaban listos para ya nombrarlo su rey. Les había dado de comer y ellos estaban convencidos de que él era el bueno. Ya estaban listos para hacerlo su rey. Pero en el momento que él les dice un poquito más, o sea, yo no vengo a ser rey, yo vengo a que me reconozcan y que entiendan que yo soy el Mesías, el enviado de Dios. En ese momento cambia un poco la percepción de ellos y dice que no, espérame, no les estaba gustando lo que estaba diciendo Jesús. Ellos le dicen, si quieres que te aceptemos como el Mesías, tienes que hacer algo del tamaño de las obras que hizo Moisés. Porque Moisés le dio de comer al pueblo en el desierto a millones de personas por 40 años. ¿Por qué no nos puedes dar tú también de comer así? Si Moisés lo hizo, ¿por qué no tú? Si dices que eres el Mesías, pues haz una señal de ese tamaño. Porque las señales que Jesús había hecho hasta este momento, pues a lo mejor no eran suficientes para que lo consideraran el Mesías desde el punto de vista de ellos. Entonces, sí te acepto como rey, pero todavía no como Mesías. Entonces es curioso que sacaran el tema del maná. Y es interesante ver en qué circunstancias Dios les dio el maná a la gente en el desierto, al pueblo de Dios en el desierto. Y acompáñenme a Deuteronomio 8, en donde narra un poquito lo que estaba pasando cuando Moisés les está dando instrucciones para cuando entraran en la tierra prometida. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es muy interesante que estas mismas palabras las usa Jesús cuando es tentado por Satanás y le dice que convierta las piedras en pan. Y Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, en este mismo sentido, cuando sacan el tema del maná, Jesús les contesta en el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, les está diciendo, Moisés no les dio el pan para empezar. Dios les dio el pan a sus padres, ¿verdad? Y ese no es el pan verdadero, sino que yo soy el pan verdadero que Dios está mandando. Jesús les está explicando que les dio pan a una generación que estaba en el desierto porque de otra forma se iban a morir. Estando en el desierto en su rebeldía, si Dios no les hubiera provisto del maná, esa forma en la que pudieran seguir vivos, iban a morir. O sea, Dios fue quien les dio el sustento, les dio una forma en la que pudieran seguir vivos para que pudieran llegar a la tierra prometida. Y no la generación rebelde, sino la siguiente generación. Y Pablo menciona estas cosas diciendo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos de ellas. Entonces, de la misma forma que Dios provió para la nación de Israel en el desierto, de esa misma forma Dios ahora está proveyendo una comida que para el que de esta comida coma, no muera. Acompáñame al versículo 50. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera. Entonces está usando las mismas palabras. De la misma forma que la generación del desierto, si no comía del maná, hubiera muerto de hambre, de la misma forma y solamente por la misericordia de Dios, es que Él provee una solución. Nosotros estamos condenados a morir por nuestro pecado. Estamos, ahora sí que perdidos. Y si Dios no provee una forma en la que podamos subsistir, y ahora estamos hablando espiritualmente, pues no nos queda de otra más que morir. Entonces, solamente Él es el que puede enviar una solución para que podamos nosotros tener vida eterna. Y esa solución es Jesús, como claramente lo dice aquí. El pan vivo que descendió del cielo es Jesús. Él es la solución para que no muramos de hambre eternamente, de hambre espiritual.
Pero entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto que dice el versículo 50? Para que el que de él come no muera. O sea, ¿a qué se está refiriendo con que te lo tienes que comer para no morir? Hay que recordar que desde el principio de esta enseñanza, Jesús está hablando en términos espirituales. Está diciendo cosas como tiene vida eterna, resucitará en el día postrero, vivirá para siempre. O sea, quiere que abramos los ojos para ver más allá de esta vida. Y que podamos entender que de la misma forma que si no comemos físicamente morimos, si no comemos el alimento espiritual, también morimos espiritualmente. Y es aquí donde llegamos al tercer punto que Dios quiere que entendamos. Quiere que entendamos que solamente en Jesús hay vida. Dios quiere que entendamos esto. Porque el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, vivirá para siempre. Estas son palabras impresionantes que está hablando Jesús. O sea, ¿quién te puede decir que yo puedo hacer que vivas para siempre? Porque la muerte es algo que todos vamos a experimentar. Es algo tan presente en la vida de todo ser humano que es un temor natural que yo creo que todos tenemos. Es algo que es inevitable. Pero cuando tú escuchas las palabras de Dios en la Biblia, como cuando Isaías dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Cuando tú escuchas algo así, en el sentido de que alguien va a destruir a la muerte para siempre, esto trae esperanza, porque dice que existe alguien que va a vencer a la muerte. Entonces, ¿cómo es esto posible? Porque la misma Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que está diciendo es que si tú has pecado, todos tenemos pecado, estás en deuda, porque tienes que pagar esto con la muerte. Entonces, alguien tiene que pagar. Y es aquí donde Jesús levanta la mano y les dice, yo voy a entregar, yo voy a dar mi carne y la doy por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Él la va a dar para poder pagar el precio y que pueda darle vida a este mundo. Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, de la misma forma que los carneros eran partidos para el sacrificio, entregados para derramar su sangre, derramamiento de sangre en sacrificio para Dios, Jesús les estaba diciendo que esto es lo que Él iba a hacer. A lo mejor en este momento todavía no les caía bien el 20, todavía no entendían qué es lo que estaba diciendo, pero con este vocabulario, con este lenguaje, les estaba diciendo lo que iba a hacer. Él iba a entregar su cuerpo para ser partido en sacrificio por nosotros. Y los que estaban escuchando, pues obviamente no entendieron, todavía no les quedaba claro, porque antes de morir, pues era difícil verlo. Incluso en la última Pascua el Señor lo vuelve a repetir. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y más adelante toma también la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces no iba a ser sino hasta después de que Cristo fuera a la cruz, muriera, resucitara y les explicara a sus discípulos las cosas, todas las cosas que había pasado, todo lo que les había dicho, que entonces iba a poder quedar claro. Y en este momento es la ventaja que nosotros tenemos. Ya pasó todo esto, ya tenemos las explicaciones de parte de Cristo. Cristo nos ha explicado todo lo que iba a hacer, tenemos evidencia de que lo hizo y entonces ahora nosotros tenemos que creer en Él como ese Mesías que Dios está mandando. Y Pablo lo resume muy padre hablando de la reconciliación que tenemos con Dios gracias a Cristo en 2 Corintios 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, no solo podemos ahora tener vida eterna,
y estar reconciliados con Dios gracias a lo que Jesús hizo, gracias al sacrificio que hizo, sino que ahora también somos responsables de hacerle saber a las demás personas lo que hizo Jesús. Somos responsables de llevar este mensaje, de avisarle a la gente que Jesús, la persona que Dios mandó para morir en nuestro lugar, es el único que nos puede reconciliar con Dios. Entonces, para terminar esta enseñanza, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es cuando Él nos muestra su verdad. Por medio de su palabra encontramos la verdad. Y es lo único que nos puede proteger de las diferentes mentiras que nos rodean, las que vemos y las que escuchamos todos los días. Es importantísimo poder identificar las mentiras por conocer la verdad. Conociendo la verdad, cualquier otra cosa que no se parece a la verdad es mentira. Porque lo que es mentira. Y las únicas verdades absolutas son las verdades que Dios nos enseña. Y por más que se repitan las mentiras a lo largo de la historia, no dejan de ser mentiras. Y la única forma de contrarrestarlas es hablando la verdad y la verdad de Dios. Y para poderlas hablar tenemos que conocerlas. Y Dios quiere que sepamos que existe un alimento espiritual y que necesitamos este alimento para poder tener vida. O sea, Dios quiere que el mundo lo sepa. Satanás quiere que el mundo no lo sepa. Dios quiere que sepamos que ese alimento es Jesús. Y Él es el pan de vida, porque solamente en Él tenemos vida eterna. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu mensaje. Gracias por las verdades que nos enseñas en tu palabra, Señor. Gracias porque mandaste a Jesucristo a morir por nosotros, Señor, a morir en nuestro lugar y que Él es el alimento espiritual que necesitamos, Señor. Te pido por favor que tú nos des la valentía, Señor, para creerte, la valentía para creer en Cristo, Señor, la valentía que necesitamos para hablar de Cristo a otras personas, que se puedan enterar, Señor, que hay una solución, que esa solución tú la proveíste, Señor, para que tuviéramos una alternativa, que no fuera la muerte eterna, Señor, y la separación de ti para siempre. Te agradecemos esto, Señor, te alabamos, te bendecimos por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como les dije al principio, con este pasaje que nos ayuda a entender un poco más lo que simboliza la Cena del Señor, vamos a tomar un momentito para celebrar la Cena del Señor. Te pido que tomes los elementos, que los pongas ahí a un ladito y recordemos que Él entregó su carne, Él derramó su sangre para que pudiéramos nosotros tener vida eterna. Quizás sus discípulos en ese momento no lo entendieron y mucha gente que escuchó este mensaje que acabamos de estudiar se fue, lo dejó, ya no lo quisieron seguir. Pero tenemos que entenderlo, ahora que vemos y sabemos lo que pasó, que Jesús es el pan de vida. O sea, el que come ese pan vive para siempre. Y ahora entendemos que está hablando espiritualmente. Sabemos que el pan físico no puede tener ningún tipo de resultado espiritual. Lo físico es lo físico y lo espiritual es lo espiritual. Y la cena del Señor simboliza esto. Jesús mismo instituyó la cena del Señor antes de morir para poderlo recordar, para que cada vez que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, anunciáramos su muerte, para que más gente supiera lo que Él hizo y supiera que existe esta persona que venció a la muerte, abriendo así la posibilidad de poder ser reconciliados nuevamente con Dios. Entonces, en este momento tómate un momentito para reflexionar. Si tú ya has creído en Dios, si tú ya tienes vida eterna, tómate un momento para orar, para agradecerle a Dios por el sacrificio de Jesús y ponerte a cuentas con Dios y toma este momento para reflexionar y orar. Si tú todavía no recibes a Jesús, no es necesario que participes en este momento, pero puedes aprovechar este momento para hablar con Dios, para entregarle tu vida a Jesús, para que le pidas perdón por todos tus pecados, para que te arrepientas y le recibas como Salvador. Entonces vamos a tomar un momentito para orar.
Padre Santo, yo te quiero dar muchísimas gracias esta mañana porque tú mandaste a Jesús, Señor, a morir por nosotros, a entregar su cuerpo para ser destruido, para ser quebrado por nosotros, Señor, en nuestro lugar. Gracias por el cuerpo, gracias por el sacrificio que hizo por nosotros Jesús, Señor. Te pido por favor que tú bendigas este pan, Señor, que comemos esta mañana para recordar lo que tú hiciste, Señor, agradeciéndote que tú lo entregaste por nosotros, Señor. Entonces, tomando el pan, que representa el cuerpo que es partido por nosotros, dice que tomando el pan recordemos lo que Él hizo por nosotros. Comamos. Y de la misma forma, Señor, te damos muchísimas gracias por la sangre que derramó Jesús por nosotros, Señor. Gracias porque esta copa representa el nuevo pacto que tenemos contigo, Señor, ese pacto de libertad del pecado, Señor, de salvación para poder estar para siempre contigo, Señor. Te pido por favor que tú nos llenes de ti, Señor, que podamos entender y reconocer lo que tú has hecho y que se note en nuestra vida, Señor. Que recordemos lo que tú hiciste para cambiar nuestra vida y también para publicar lo que tú has hecho, Señor, para que todos los que faltan por venir, Señor, se acerquen a ti, Señor. Te damos muchísimas gracias. Y la copa dice que representa la sangre que es derramada por Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Y habiendo dado gracias, tomó también la copa y pues bebamos ahora. Padre Santo, te agradezco muchísimo la bendición que tú nos das por poder anunciar tu muerte, Señor, poder recordar lo que tú hiciste. Te pido por favor que muchísimas personas puedan escuchar este mensaje, Señor, puedan escuchar y saber que tú moriste por nosotros, Señor, que no es necesario morir para siempre, sino que tú proviste la solución para nuestros pecados, Señor, que tú entregaste tu cuerpo para ser partido por nosotros, que derramaste tu sangre, Señor, para que pudiéramos nosotros tener vida eterna. Te pido por favor que mueva los corazones de todas las personas que te escuchen, Señor, que escuchen tu palabra para que se arrepientan y puedan venir a ti, Señor. Te agradezco de todo corazón por esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Seguimos en contacto. Por favor, te pido que sigas mandando tus peticiones de oración. Estamos orando unos por otros. Y pues que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias.